Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga y les voy a hacer la sustentación del trabajo. ¿Qué es un contrato privado? Es un acuerdo voluntario que define derechos y obligaciones mutuos entre dos o más partes. Estos contratos se rigen por derecho privado y sus términos y condiciones se determinan independientemente de la voluntad de las partes. Puede cubrir una serie de asuntos legales diferentes como transacciones comerciales, arrendamientos, préstamos y contratos de trabajo. Los contratos privados desempeñan un papel crucial en diversas esferas, desde el ámbito empresarial hasta el personal, al proporcionar un marco legal para regular las relaciones y transacciones. Estos contratos ofrecen una flexibilidad incomparable al permitir que las partes personalicen los términos y condiciones según sus necesidades específicas, lo que los convierte en herramientas versátiles para una variedad de situaciones. Además, la confidencialidad asociada a los contratos privados garantiza la protección de la información sensible y estrategia fomentada en un entorno de confianza entre las partes involucradas. Por otro lado, los contratos privados también presentan desafíos potenciales, como la necesidad de una redacción clara y precisa para evitar malentendidos o disputas futuras. Además, la ejecución y la aplicación de estos contratos pueden ser más complejos que en los contratos públicos, ya que las partes deben confiar en recursos privados para resolver cualquier conflicto. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los contratos privados siguen siendo una herramienta indispensable para establecer las relaciones comerciales y personales sólidas, ofreciendo a las partes la libertad y flexibilidad necesaria para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. Clasificaciones. Contratos civiles regulan las relaciones personales o patrimoniales entre particulares. Algunos ejemplos son contratos de compraventa, arrendamientos, acuerdos mutuos. Contratos comerciales regulan asuntos relacionados con negocios y está sujeto a las leyes comerciales como contratos de distribución, transporte de mercancía y franquicias. Contratos laborales regulan la relación entre empresario y trabajador y están cubiertos por la legislación laboral como los contratos de trabajo indefinido por obra o por prestación de servicios. Contratos por su duración. Están los contratos temporales, aquellos que tienen un plazo específico de vigencia. Y los contratos permanentes no tienen plazo definido y pueden mantenerse indefinidamente hasta que alguna de las dos partes decida darlo por terminado. La clasificación de los contratos según su objeto, forma y duración proporciona una estructura útil para comprender la diversidad y complejidad de las relaciones contractuales. Los contratos civiles, comerciales y laborales delinean los diferentes ámbitos en los que se aplican las normas legales, reflejando las diversas interacciones entre individuos, empresas y empleados. Esta distinción es fundamental para la determinación que legislación y las regulaciones que se aplica a cada tipo de contrato, lo que ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes y protección de derechos de las partes involucradas. Por otro lado, la diferencia entre contratos nominados e innominados resalta la importancia de la claridad específica en las relaciones contractual, mientras que los contratos nominados se basan en los modelos legales establecidos y son fácilmente reconocidos por la ley. Los contratos innominados dependen más de principios legales y generales y las intenciones de las partes. Esta distinción subraya la importancia de la adaptabilidad y la interpretación cuidadosa de términos contractuales para garantizar que las expectativas de todas las partes estén claramente definidas y protegidas bajo el marco legal correspondiente.
Consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. El incumplimiento de un contrato privado puede tener como resultado una serie de consecuencias legales y financieras para las partes que la incumple y para la parte afectada por el incumplimiento. Estas consecuencias pueden variar según el tipo de contrato y las circunstancias específicas del caso, pero generalmente incluye obligación de cumplimiento específico. En muchos casos las partes afectadas por el incumplimiento del contrato tienen derecho a exigir a la otra parte la ejecución específica del contrato. Esto significa que puede exigir a la parte incumplidora que cumpla con sus obligaciones contractuales según lo acordado. Pago de daños y perjuicios. Si el incumplimiento del contrato causa daño o pérdida económica a la parte perjudicada, este tiene derecho a exigir una indemnización económica por el espacio que hizo el daño. Resolución de contrato. En el caso de En este caso, el incumplimiento sustancia de la parte afectada para tener derecho a reincidir o reincidir el contrato, lo que significa que el contrato se considera resuelto y las partes no tienen más obligaciones. Intereses moratorios. Si se retrasa el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se podría exigir a la parte incumplidora que pague intereses sobre el importe aduado al compensar las pérdidas causadas por el retraso. Responsabilidad civil. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento y las circunstancias del caso, de las partes resolverían indemnizando por daños y perjuicios o sancionando en virtud del contrato de ley aplicable. En resumen, las consecuencias del incumplimiento de un contrato privado puede variar, incluido el pago de una indemnización, la rescisión del contrato y otras medidas legales y financieras para remediar los daños causados por el incumplimiento. En los contratos privados, principalmente básicos por su redacción, ejecución y liquidación, los principios fundamentales aplicables a los contratos privados se analizan a continuación. Autonomía de la voluntad. Este principio establece que las partes son libres de formular los términos y condiciones del contrato como deseen. Obligación de buena fe. En todas las fases del contrato, desde la negociación hasta la ejecución y cumplimiento, las partes deben actuar con honestidad, fidelidad y buena fe. Equilibrio contractual. El contrato debe crear un equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes para evitar situaciones irrazonables o en desventaja para alguna de las dos partes. Legalidad y orden público. Los contratos deben ejecutarse a las normas legales y no deben violar el orden público ni las normas inmutables establecidas por la ley. Integridad contractual. Luego de la firma del contrato, ambas partes deben cumplir total y completamente con todas las obligaciones pactadas al principio. Responsabilidad por incumplimiento. Las partes son responsables en sus obligaciones. En virtud de acuerdo serán responsables de cualquier incumplimiento de acuerdo con los términos de acuerdo a la ley aplicable. Esto significa que en caso de incumplimiento el responsable debe indemnizar al perjudicado por los daños y perjuicios. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante se refiere a las ganancias o beneficios que una parte deja de recibir debido al incumplimiento del contrato o conducta ilícita de la otra parte, es decir, se pierde la oportunidad de recibir beneficios económicos que se podrían haber obtenido de forma legal. Daño emergente se refiere a la pérdida o daño específico y directo sufrido por una parte debido al incumplimiento del contrato o conducta ilícita. Estos daños pueden ser de naturaleza pecuniaria o moral y pueden aplicar costos adicionales. Además, en estas diferencias fundamentales es importante comprender que se aplica el lucro cesante y es el daño emergente en el contexto de un incumplimiento contractual o conducta ilícita. El lucro cesante se refiere a la pérdida de ganancias potenciales que una parte habría obtenido al haberse cumplido el contrato correctamente. Por lo tanto, se calcula en funcionamiento
las ganancias o pérdidas o daños específicos directos que una parte sufre con el resultado del incumplimiento por el contrato. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil contractual se refiere a las obligaciones que las partes asumen en virtud de un contrato. Si una parte no cumple con estas obligaciones, podrá ser considerada responsable de los daños sufridos por la otra parte como resultado directo de dicho incumplimiento. El principio de esta responsabilidad es que las partes deben cumplir el contrato y ser responsables de los daños causados por el incumplimiento de acuerdo. Responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad civil, es el deber de una persona de reparar los daños causados por otra persona o entidad a través de un acto ilícito que no está relacionada con un contrato. Este debe ser en base al principio de que toda persona debe actuar con el debido cuidado y diligencia para evitar daños a terceros. La responsabilidad civil contractual se centra en las obligaciones y términos establecidos en un contrato entre las partes, donde cada parte es responsable de cumplir las condiciones acordadas. En caso de incumplimiento, las partes afectadas pueden exigir reparación por los daños directamente relacionados con la violación contractual. La distinción fundamental radica en el origen y obligaciones. Contractual en el primer caso y legal en el segundo, mientras que la responsabilidad contractual surge de las obligaciones estipuladas en un contrato específico. La responsabilidad extracontractual se deriva de las obligaciones legal general de prevenir daños a terceros. Ambas formas de responsabilidad juegan un papel crucial en el derecho civil, al garantizar que las partes cumplan sus obligaciones contractuales y que todas las personas actúen la debida diligencia para evitar daños a otros. Muchas gracias.